David estaba al tanto de algo que muchos ignoraban en el relato de 1 de Samuel capítulo 17, donde las fuerzas de Israel se enfrentaban a los filisteos y a su imponente guerrero, Goliat. Durante una visita al campamento militar para encontrarse con sus hermanos mayores, David se topó por primera vez con Goliat. La disposición a enfrentarse a situaciones reconocidas como amenazantes, desafiantes o dolorosas, en lugar de huir de ellas, define el valor. Ser audaz o valeroso ante el peligro es lo que el diccionario de la Real Academia define como coraje. Los filisteos se prepararon para la batalla cerca del valle de Elá, ubicado al suroeste de Jerusalén y próximo a Gat. Saúl y sus fuerzas se congregaron en las cercanías, con el valle de Elá separándolos. Durante 40 días, un guerrero de nombre Goliat emergió del campamento filisteo, retando a los israelitas a enfrentarlo con un combatiente que estuviera a su altura. La aparición de Goliat provocaba una gran desazón entre los israelitas, tal como se narra en 1 de Samuel 17, versículo 11. Saúl y los israelitas se llenaban de desánimo y temor al oír las bravuconadas del filisteo. Goliat era una figura imponente, no solo por su estatura, sino también por su equipamiento. Portaba una lanza cuya punta pesaba alrededor de 15 libras y una armadura que rondaba las 125 libras, y su estatura se estimaba entre 9 y 11 pies, algo así como unos 3,5 metros. Menospreciarlo sería un error, dado su imponente presencia y habilidad en combate. Es comprensible el temor que invadía el campamento, incluso el propio rey se mostraba temeroso, lo que sin duda influía en el ánimo de sus tropas. En una de las visitas de David al frente, donde llevaba provisiones para sus hermanos mayores, presenció el desafío de Goliat y percibió el temor que éste infligía en el rostro de los guerreros israelitas. David posiblemente también sintiera temor, ya que no era tomado en serio por los demás. En primer lugar, no se le valoraba debido a su juventud, como se narra en 1 de Samuel 17, versículos 26 al 30. David cuestionó a los hombres que estaban a su alrededor acerca de lo que recibiría quien derrotara al filisteo y eliminara el oprobio que éste había lanzado contra Israel. Preguntó quién era ese filisteo incircunciso que osaba desafiar a los ejércitos del Dios vivo. Los hombres le informaron sobre la recompensa prometida al vencedor. Eliab, el hermano mayor de David, se enfureció al escuchar a David hablar con los hombres, reprochándole su presencia allí y acusándolo de abandono y arrogancia, insinuando que solo había venido por curiosidad. David, por su parte, se defendió preguntando qué mal había en sus cuestionamientos. Tras apartarse de Eliab, David repitió sus preguntas a otra persona, obteniendo las mismas respuestas. Además de Eliab, el rey Saúl también dudaba de David, considerándolo demasiado joven para enfrentarse a Goliat, según se relata en 1 de Samuel 17, versículos 31 al 33. Saúl expresó su preocupación por la falta de experiencia de David en comparación con el guerrero experimentado que era Goliat. No obstante, con el tiempo, Saúl consintió que David se enfrentara al gigante. Uno esperaría que, tras ser aceptado para el combate, David ganara algo de respeto. Sin embargo, Goliat, el núcleo del conflicto, también lo menospreció. Al ver a David, Goliat lo ridiculizó por su juventud y buena apariencia, tratándolo con desdén y maldiciéndolo en nombre de sus dioses, tal como se detalla en 1 de Samuel 17, versículos 41 al 43. A pesar de la falta de fe de su hermano, del rey y del propio Goliat, David continuó adelante, desafiando toda desvalorización. Este desdén que enfrentó David podría ser familiar para algunos, ya que a menudo se subestima a las personas por diversos motivos, incluyendo la edad. Independientemente de ser joven o mayor, no permitas que otros te desvaloricen por tu juventud. Más bien, conviértete en un referente, marcando pautas para los creyentes en tus palabras, tu manera de actuar en amor, fe y pureza moral, tal como se aconseja en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Es desafortunado que algunas personas subestimen a los más jóvenes, a menudo sin querer, poniéndoles etiquetas y cuestionando sus capacidades. Sin embargo, Dios no juzga como lo hacen los seres humanos. A veces, la duda sobre nuestras propias habilidades puede hacernos sentir inferiores, similar a cómo los israelitas se sintieron cuando escucharon el informe desalentador de los 10 espías acerca de la tierra de Canaán, viéndose a sí mismos como insignificantes ante los gigantes de la tierra, tal como se relata en Números 13, 33. ¿Por qué entonces David no estaba intimidado por Goliat, mientras que el resto del ejército de Israel, incluido Saúl, se encontraba paralizado por el miedo? La primera razón es su confianza en el Dios verdadero y vivo, como se menciona en 1 de Samuel 17, 26.
David cuestionó a los presentes sobre la recompensa para quien derrotara al filisteo y eliminara el deshonor que éste había traído sobre Israel, preguntándose cómo ese filisteo incircunciso osaba desafiar a los ejércitos del Dios vivo. Mientras que otros guerreros se enfocaban en los riesgos del combate o en los botines potenciales, David parecía ser el único preocupado por la dignidad del Dios vivo y el prestigio de Israel. Esto evidencia, sin duda, que David era un hombre conforme al corazón de Dios, preocupado por lo que era importante para el Señor. Él interpretó la situación desde una perspectiva espiritual, no material o mundana. Mientras los israelitas veían a Goliat como este hombre, David lo veía como este filisteo incircunciso. Cuando los israelitas pensaban que Goliat había venido a retar a Israel, David consideraba que el desafío era contra los ejércitos del Dios vivo. Y mientras los israelitas hablaban de el hombre que lo derrote, David se refería a quien derrote a este filisteo y remueva la deshonra de Israel. David percibía las circunstancias desde la perspectiva del Señor, mientras que los israelitas las veían solo desde un punto de vista humano. Incluso en su confrontación con Goliat, David mantuvo su postura. Goliat lo desafió, prometiendo entregar el cuerpo de David a las aves del cielo y a las bestias del campo. En respuesta, David le aseguró al gigante que, a pesar de venir armado con espada, lanza y jabalina, él se presentaba en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de las fuerzas de Israel que Goliat había desafiado. David profetizó que sería el Señor quien lo haría triunfar, derribando a Goliat, decapitándolo y ofreciendo los cuerpos de los filisteos a las aves y las bestias, para que el mundo entero reconociera la existencia de un Dios en Israel, según se relata en 1 Samuel 17, versículos 44 al 46. El eco de las palabras de Goliat debió resonar por las colinas que rodeaban el valle de Elá, infundiendo temor en los corazones de los soldados israelitas y posiblemente incluso entre los propios filisteos. Frente a esto, David, con su voz juvenil, que quizás aún no había madurado completamente, enfrentó al gigante. Mientras los filisteos se burlaban y los israelitas sentían vergüenza y miedo, David se mantuvo firme, declarando que su confrontación era en representación del Señor de los ejércitos, el Dios supremo con legiones celestiales a su disposición. Esta confianza de David, al afirmar frente a Saúl su intención de vencer a Goliat, fue un acto de fe, pero pronunciarlo directamente al gigante y asegurar la intervención divina para aquel día, añadiendo que personalmente se encargaría de derribarlo y decapitarlo, revelaba una fe y confianza aún mayores. David fue enfático al reconocer que sería el Señor quien le otorgaría la victoria, demostrando que su coraje emanaba de su profunda fe en Dios. Este episodio no solo elevó la estima hacia David, haciéndolo célebre, sino que también dejó claro que su motivación no era el beneficio personal, sino la exaltación y glorificación del Señor. Su intención primordial era que se reconociera la presencia y el poder divino en Israel, más allá de cualquier reconocimiento individual. Al decir, Él te entregará en nuestras manos, David resaltó su humildad, aludiendo a una victoria no solo personal, sino compartida por todo Israel, en representación de aquellos que quizás no tenían la misma confianza en el Señor. David asumió la batalla en nombre de su pueblo, mostrando una fe inquebrantable en el respaldo divino. Nuestra fe sólida en Dios nos brinda la fortaleza necesaria para resistir al maligno y sus tentaciones, tal como se menciona en 1 de Juan 5:4. Se nos dice que quien ha nacido de Dios logra vencer al mundo, y este triunfo sobre el mundo lo conseguimos a través de nuestra fe constante en Jesús, el Hijo de Dios. La segunda razón por la que David mostró valentía se fundamenta en las vivencias anteriores donde Dios lo protegió. David compartió con Saúl estas experiencias cuando el rey expresó sus dudas sobre la capacidad de David en 1 de Samuel 17, versículos 34 al 37. David relató cómo había enfrentado y vencido a un león y a un oso para proteger su rebaño, asegurando que el filisteo incircunciso correría la misma suerte ya que había desafiado a los ejércitos del Dios vivo. David estaba convencido de que el mismo Dios que lo había salvado de las fauces del león y del oso, lo liberaría de Goliat. Saúl, al concederle su bendición, simplemente intentaba recordarle a David la experiencia y pericia que Goliat tenía en combate, una perspectiva que enfocaba únicamente el aspecto físico y obviaba la dimensión espiritual. Este patrón divino de preparación implica ser fieles en las responsabilidades actuales, las cuales Dios utiliza como base para encomendarnos tareas mayores. Si David hubiera huido ante el león o el oso, no estaría listo para enfrentar a Goliat. Sin embargo, su fiabilidad en aquel entonces lo preparó para el desafío actual.
Con cada paso de la narración, David crecía en audacia. Inicialmente opinaba que alguien debía enfrentarse a Goliat por una causa justa, después se ofreció él mismo para la lucha y finalmente aseguró que sería él quien derrotara a Goliat. Es improbable que David supiera que enfrentarse a leones y osos como pastor era en realidad una preparación para su confrontación con Goliat. A menudo no somos conscientes del propósito divino detrás de nuestras experiencias preparatorias. Sin embargo, David se reconfortaba sabiendo que Dios siempre le había provisto y así seguiría siendo. La asistencia previa de Dios le aseguraba su ayuda futura, una convicción que Saúl también compartía debido a las veces que había experimentado el apoyo divino. En 2 de Timoteo 4, versículos 16 al 18, se relata cómo Pablo, en su primer juicio, no contó con el apoyo de nadie, pero el Señor le dio fortaleza y aseguró que el mensaje del Evangelio fuera difundido. Esta fe en la protección y provisión de Dios, basada en experiencias pasadas, nos asegura que Él nos guardará de todo mal y nos conducirá seguros a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. David se mantuvo valiente en un momento en el que retroceder habría sido la opción más fácil, enfrentándose a un adversario cuyo tamaño duplicaba el suyo, un guerrero gigantesco y experimentado. Nosotros también debemos permanecer inquebrantables ante el mal y la injusticia, incluso cuando nuestro instinto nos impulse a escapar. En Efesios 6:13 se nos insta a equiparnos con la armadura completa de Dios para que podamos hacer frente a los días malos y adversos, manteniéndonos firmes y victoriosos después de haber hecho todo lo que la situación requiere. David logró vencer contra todo pronóstico, tal como se relata en 1 de Samuel 17, versículos 48 al 51. Mientras Goliat avanzaba hacia él, David no dudó y corrió hacia el encuentro, armado únicamente con su honda y una piedra. Con un solo lanzamiento certero, logró derribar al gigante, demostrando que no se necesita una espada en mano para alcanzar la victoria cuando se tiene fe y astucia. Al final, fue David quien se alzó victorioso, no Goliat. Esta narrativa nos asegura que, si avanzamos con fe, Dios nos guiará hacia la victoria. Romanos 8:30, y uno nos pregunta qué podemos decir ante las adversidades si Dios está de nuestro lado, indicando que nada puede prevalecer contra nosotros. 1 de Corintios 15:57 nos recuerda que debemos agradecer a Dios, quien nos otorga la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Como seguidores de Cristo, debemos encontrar el valor para obedecer como lo hizo Abraham, servir con la dedicación de Josué, denunciar el pecado con la firmeza de Esteban y proclamar la verdad con la convicción de Pablo. Nuestra fe y acciones deben reflejar el compromiso y la valentía de aquellos que caminaron firmes en su creencia y confianza en Dios. David se mantuvo resuelto incluso cuando todo indicaba que debía huir, logrando un triunfo significativo para el pueblo de Dios. Permaneceremos inquebrantables por Dios, preguntándonos quién seguirá a Jesús, quién se mantendrá firme por la justicia, izando su bandera incluso en la más fiera de las batallas. ¿Quién estará dispuesto a decir, aquí estoy, al lado del Señor Maestro? La valentía implica mantenerse firme cuando la tendencia es huir, expresarse cuando el temor silencia a los demás, tomar acción cuando el pánico inmoviliza y preservar el carácter y la integridad moral cuando otros ceden ante la tentación. Es importante reconocer que el miedo es una sensación común a todos en algún momento. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de avanzar a pesar del miedo, comprometiéndose a actuar conforme a lo que se reconoce como correcto. Dios realiza milagros, y si confías en Él, obrará prodigios a través de ti. Las razones para actuar con valentía incluyen pertenecer a Jesús, lo que nos libra del temor, la promesa de que Dios nos reivindicará, revelando la verdad oculta, la convicción de que ni la muerte puede dañarnos, ya que el alma es intocable por aquellos que solo pueden afectar el cuerpo, y la certeza de que Dios está siempre cerca, conocedor incluso del número de cabellos en nuestra cabeza, demostrando su íntima proximidad y soberanía. Este conocimiento completo, incluso de los aspectos más minúsculos de nuestras vidas, reafirma la cercanía divina, más allá de lo que cualquier ser humano podría alcanzar. Esto refleja una atención detallada y profunda. La esencia es que tu Padre Celestial no está distante en momentos de adversidad, te ama y está cerca. En quinto lugar, la soberanía divina guía tu existencia con una mano llena de amor. Confía en el dominio absoluto de Dios, pueblo de Dios. Las exhortaciones de Pablo muestran por qué se requiere valentía, particularmente en sus instrucciones a Timoteo, su discípulo. A menudo nuestra conducta se moldea por el anhelo de aceptación ajena, aún sin haber madurado plenamente en nuestra identidad en Cristo.
Las críticas o el desprecio pueden desanimarnos al punto de silenciarnos sobre temas controversiales, por temor al rechazo. Anhelo que encuentres en Cristo una gloria tan inmensa que su aprobación eclipse cualquier desaprobación ajena. La fortaleza necesaria para afrontar estas situaciones la encontrarás en las palabras de Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo 4, 3 al 4, donde se advierte sobre una época de intolerancia a la verdadera enseñanza, prefiriendo oír lo que agrada en lugar de la verdad desafiante de Dios. Además de las palabras de Pablo, creo que el llamado al coraje es crucial debido a la época actual que demanda valentía. Como se dice en Mateo 10:27, lo que se nos dice en secreto debemos proclamarlo abiertamente. Por lo tanto, no cedamos ante la corriente de la época y actuemos con cobardía, seamos valientes. En un mundo donde la presión para conformarse es abrumadora, mantenerse fiel a nuestros principios y fe, especialmente bajo escrutinio o crítica, es un acto de fe poderoso. La valentía es necesaria no solo en grandes hazañas, sino en la cotidianidad, en el trabajo, la escuela y las interacciones sociales, donde nuestras decisiones reflejan nuestra integridad y coraje. Actos como elegir la justicia, hablar con verdad, defender a los marginados y mantener la integridad, incluso a costa personal, son manifestaciones genuinas de valentía. La historia de David y Goliat nos recuerda que, en ocasiones, debemos enfrentarnos a gigantes, desafíos que parecen insuperables. Sin embargo, con fe en Dios y confiando en su poder más allá de nuestras capacidades, podemos superar cualquier obstáculo. La valentía verdadera no proviene de nosotros, sino de nuestra relación con Dios, quien nos fortalece, guía y equipa para afrontar la vida con confianza y esperanza. Con Dios de nuestro lado, ningún desafío es demasiado grande. Él nos llama a ser valientes, no por nuestra fuerza, sino por la que Él nos brinda, permitiéndonos vivir con propósito y valentía ante cualquier adversidad. Bueno, mis queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro video por el día de hoy, agradeciendo a Dios por habernos dado esta oportunidad y a todos ustedes que hacen posible que nosotros sigamos creando y subiendo contenido que nos edifica a todos. Y recuerda que si este contenido ha sido de tu agrado, pero sobre todo de bendición para tu vida, te invito a que te suscribas a nuestro canal Ecos de Devoción, a que compartas con más personas que tú ames y creas que puedan necesitar este mensaje, y a que des me gusta y hagas tus comentarios para que YouTube vea que el video es bueno y lo recomiende a más personas. Muchas bendiciones para todos y nos vemos en un próximo video, Dios mediante.